Ya en la época de crisis, la crisis del siglo III, después de Cristo, comienza el quilombo en Roma, y el fin, y el principio del fin, literalmente. Principalmente por cuestiones internas y externas. Esto no recuerdo bien el autor que lo decía. Alfoldi, justamente. Se enfoca mucho en esto de que son cuestiones tanto internas como externas. ¿Qué es la realidad? A nivel interno hablamos de dos conceptos que es anarquía militar y crisis política. O sea, las dos van de la mano. Anarquía militar primero se referencia a que generales o soldados están en contra de lo que dice o hace un emperador. Y digamos que es un enfrentamiento entre generales o militares y militares, porque el emperador es un militar, básicamente. Entonces lo que provoca la anarquía militar son revoluciones o levantamientos por parte de generales romanos al mismísimo emperador con su respectivo ejército. Provoca la crisis política justamente, ¿por qué? Porque no hay gobernabilidad sana. Obviamente que en toda gobernabilidad uno tiene adversarios o opositores, pero esto ya no es opositores, es enemigos literalmente. Entonces esto afectó a nivel interno, tanto económico como políticamente, porque había el gasto, la mayoría del gasto público era en armas o en formación militar. ¿Por qué? Para sostener el poder o vencer a un general que se te rebeló de Hispania, por ejemplo. Era eso básicamente. Y a nivel externo, ya que la Pax Romana, en un contexto en el cual, bueno, si mismo interiormente no puedes resolver los problemas, menos exteriormente. Entonces, como que los pueblos dominados van aprovechando ese contexto para ir avanzando e infiltrándose sobre el territorio romano y recuperar esas tierras. Así hasta llegar hasta Roma, básicamente, pero va a ir a poco. Hasta que llega Diocleciano. Diocleciano, digamos que es un antes y un después en Roma, porque en un contexto como este, un contexto de crisis, de anarquía militar, crisis política y la inexistencia de la Pax Romana, que recordemos, cuando hay Pax Romana, Roma está bien. Y cuando no, Roma está en la mierda. Eh, entonces lo que hace Diocleciano es realizar la famosa reforma administrativa de Diocleciano, la cual se manifiesta en tres conceptos principalmente. A nivel territorial, sí, a nivel territorial, a nivel económico y a nivel político. A nivel territorial, ¿por qué? Ya que divide el imperio en dos, en Oriente y Occidente. Occidente-Oriente de la forma que se la vea. Y además, dentro de estas dos divisiones, estas dos divisiones, unidades territoriales más pequeñas, para así facilitar más la tributación. Esto es uno de los tantos conceptos a nivel económico, pero la principal cuestión económica que se va a hablar es los precios máximos. Tal como acá en la Argentina y en muchos países a nivel global se establecieron los precios máximos para así evitar que la inflación avance por sobre la población, literalmente. Lo que se hizo fue estos precios máximos. Y a nivel político, esto es muy importante, que es la famosa tetrarquía. La tetrarquía se referencia a cuatro personas. ¿Por qué? Ya que para resolver el problema de la sucesión de emperadores, se decide establecer, bueno, están los dos Augustos, que son los dos emperadores de cada imperio, o sea, el Oriente y Occidente, y por debajo de ellos están los dos Césares, que son los sucesores, básicamente. Esto en su momento, o sea, mientras Diocleciano vivía, funcionó, pero cuando falleció no se utilizó más, básicamente, ya que nada más ni a menos Constantino, una persona muy importante en la historia romana, gana una guerra civil autodeclarándose emperador de Oriente. Nada más ni a menos que Constantino en el siglo IV después de Cristo, perdón, realiza acciones a nivel religioso para que su gobernabilidad o que el, su estadía en el imperio, o como emperador, sea lo más sana posible. ¿Por qué digo religiosa? ¿Por qué? Porque va echándole el ojo al cristianismo. En primera instancia, al convertirse al cristianismo, establecer una tolerancia a este movimiento religioso. Y por último, esto es importante, el edicto de Nicea. El edicto de Nicea, en pocas palabras, unificó el cristianismo
O por otra parte, otra concepción, otra interpretación, es que estableció el cristianismo que conocemos en la actualidad. El liderazgo y la importancia que tiene en la actualidad el cristianismo eh, o la Iglesia Católica. Quizás en la actualidad no tanto, pero en la Edad Media era literalmente el Imperio Romano. Eh, ¿Por qué? Porque durante la época de Constantino, o sea, el siglo IV después de Cristo, había dos cristianismos, de la cual no recuerdo bien cuál salió victorioso, pero es el que conocemos, el que se usa en la actualidad, digamos. Bueno, luego Constantino siguen sus respectivos hijos, guerras civiles van y vienen, y hasta que llega Teodosio. Teodosio es importante, ya que, bueno, en primera instancia unifica el territorio, ya que lo vuelve a hacer un imperio, y después a nivel religioso oficializa la religión cristiana como religión oficial del imperio. Digamos que con esto se da origen a la gran influencia que va a tener la Iglesia Católica en la Edad Media, en la Edad Moderna, y hasta ahí, porque después ya no tiene tanta influencia la cuestión religiosa, pero recordemos que, qué sé yo, en la década del 60, 70 y 80 la figura del Papa era importante. Como en la actualidad lo es la figura del Papa, pero no tanto como lo era antes, más que nada en la Edad Media, imaginemos. Em, pero bueno, a su muerte Teodosio, todo se va en punta, en declive, y el de declive final es el último siglo del Imperio de Occidente, que es el siglo V, que se encuentra compuesto por los siguientes hechos. En primera instancia se divide el imperio en Oriente y Occidente, y esto es importante y relevante, las invasiones bárbaras. Por dos pueblos, los grupos esteparios, los hunos, liderados por Atila, de carácter, de carácter nómada, porque se movían de acá para allá, no tenían escritura, no tenían capital, eran pueblos de carpa, y además, esto es importante, eran pueblos saqueadores, eran literalmente hordas de saqueadores. Entonces, representaron un miedo para Europa. Y la justificación de por qué se movían constantemente tiene que ver con algo económico, como por lo general suele serlo así, que era porque ellos explotaban a la cabra. La cabra tiene una peculiaridad que para alimentarse del césped, literalmente arranca el césped con todo, o sea, con raíz y todo, o sea, imposibilitando que este pueda resurgir. Lo que no sucede con la vaca. La vaca, por ejemplo, agarra parte de arriba y deja las raíces abajo. Entonces por esto que los unos, liderados por Atila, se movieron de acá para allá, para obtener la mayor cantidad de pasto y poder, pasto césped, y poder explotar económicamente a la cabra, nada más ni nada menos. O sea que en una actividad económica se combina lo territorial, que es el expandirse territorialmente hablando. Bien, eso explicado. Y por el otro lado están los pueblos germánicos que se caracterizan por ser sedentarios, tenían sus capitales y sus centros destacados, tenían ciudades establecidas, pero no tenían escritura. Y además, esto es importante, ya que existen tres teorías de por qué los germanos se fueron al sur, o sea, hacia Roma, las cuales son las siguientes. Una primera teoría habla de un proceso de sobrepoblación, el cual, bueno, hace referencia a que había tanta población que se tenían que mover al sur para ocupar tierras y vivir bien. Luego un cambio climático, ya que, bueno, los germanos están ubicados al norte de Europa, muy cerca de los países fríos, como es Noruega, Dinamarca, provocó este cambio de frío, o sea, este cambio polar, este cambio climático, o sea, más frío, menor posibilidad de cultivar productos y hambruna, básicamente. Entonces, por eso iban al sur para encontrar, ¿cómo se llama? Tierras cálidas. Em, y la tercera, que es la más aceptada, es la de coso, la del efecto dominó. ¿Por qué? Porque los hunos, en su bueno, intención de obtener más pastos, llegan al norte de Europa, chocan con los grupos germanos, los saquean y estos tienen de escapar. Entonces escapan donde al sur.
a Roma, hacia Roma, básicamente. Cabe destacar también que los hunos eran tan fuertes militarmente hablando que los germanos, los romanos tuvieron que juntar fuerzas con los germanos para echarlos. También entre ellos dos, para hacer un bien común, digamos. Pero bueno, al final los germanos terminan conquistando Roma, a pesar de todo. Bueno, toda esta situación sucedió en un contexto de debilidad romana, tanto interno, la cuestión política, anarquía militar, lo que mencioné anteriormente, y a nivel externo. Y económico también, porque no se podía pagar la mano de obra militar. Siendo estos dos últimos hechos los finales de Roma, que es en el 410 cuando se realiza el saqueo de Roma, provocando que la capital ahora del imperio sea Ravenna, al norte de Italia, y después en el 476 cuando Rómulo Augusto, el último emperador de Occidente, cae ante la dominación de un germano, nada más ni menos, provocando que bueno, caiga el imperio de Occidente y se muevan los, los símbolos, el, no me sale, los principales símbolos de Roma, por ejemplo el águila, a Oriente. Bien, quería agregar alguna que otra cosita, esta cuestión importante. Eh, que bueno, ya que estamos con el Foldi, vamos con el Foldi, que bueno, nos habla de que como que estas dos cuestiones, la cuestión interna y externa, se combinaron para la caída del Imperio Romano, ya que en lo que a mí respecta, es una formación de pensamiento, un pensamiento formado de hace tiempo, cuando estaba leyendo esto para practicar y preparar los finales, que realmente si no hubiera pasado una cosa y no, o sea, si pasaba una y la otra no caía el imperio. Claro es el ejemplo de Oriente, porque Oriente tenía crisis políticas pero no invasiones, y siguió hasta el 1453, por ejemplo. Y bueno, sí, bueno, y después también Alfoldi nos habla del Bajo Imperio. El Bajo Imperio es la última etapa de Roma y es el paso de la Edad Media, no, la Edad Antigua a la Edad Media. ¿Por qué? Ya que cae el marco político de Roma. A niveles generales, el emperador ya no tiene valor de importancia a nivel económico, político, lo que sea. Crisis comercial, gracias a que las hordas de germanos y pueblos esteparios, los hunos, arrasan las ciudades. Las ciudades se nuclea el comercio, entonces el comercio queda para abajo y no hay una actividad comercial. Pero gana relevancia el ámbito rural, que va a ser importante para la Edad Media. Y a rasgos generales se ve un occidente debilitado, tanto a nivel interno como externo, provocando su caída, y Oriente uno fortalecido a nivel externo, pero débil internamente. Sí. Bueno, quería mencionar de Campbell un par de cositas de su libro Historia de Roma. Un par de cositas que me llamaron mucho la atención. Perdón que el video es largo, pero quiero explicar estas cosas. Bueno, en primera instancia nos establece que la ciudadanía romana era muy, pero que muy importante porque daba estatus y prestigio. Tanto es así que, bueno, al ser de ciudadano romano uno tributaba, como fue el caso de Caracalla, que expandió no me sale, expandió el tributo a todo el mundo, literalmente, perdón. Eh, Como también a nivel, si uno quería ser senador, tenía que ser ciudadano romano, por ejemplo. Otro concepto que nos habla Campbell es la romanización. La romanización, en pocas palabras, es la aculturación de las tribus o de los pueblos dominados por los romanos de manera indirecta. ¿Por qué de manera indirecta? No es que los romanos te impartían su cultura a machetazos, no. Los romanos iban a los lugares dominados y establecían un circo máximo, un circo, un centro de entretenimiento básicamente,
un acueducto que es para llevar, o va a llevar, mover agua de acá para allá, y edificios públicos. Esto llama la atención de los pueblos dominados hasta el punto que se interesan en ellos, en estas situaciones, ¿no? Como también a nivel religioso, porque atrae mucho la religión romana y todas esas cosas. Y esto es interesante de la romanización, porque es tan indirecta que si alguien quería ser parte de la élite o quería ser parte de, o sea, quería ser soldado o quería ser senador, tenía que saber derecho romano y latín. Romanización en estado puro, pues son dos conceptos romanos, el latín y el derecho romano, literalmente. Entonces es importante por eso. Bueno, a nivel, también se nos mencionan los esclavos, que como mencioné anteriormente, eran la base económica a nivel romano, a nivel económico, como también, a pesar de que la sociedad romana era una cerrada, tenía posibilidad de ascenso social, nada más y nada menos manifiesto en el hecho de que los esclavos podían ser libertos. Difícil, pero se podía lograr. Un concepto importante que tiene que ver con la guerra es el... ¿cómo se llama? El pater familia. El pater familia hace referencia a la importancia judicial, política, económica y social del padre de familia por sobre el resto de los integrantes, esposa e hijos. Tanto es así que si el hijo, o la hija o la esposa hacían un delito, el que respondía legalmente o económicamente era el padre. Tan así también que el padre era el que iba a la guerra. Es por esto que durante las guerras o la expansión de fronteras de Roma, muchas familias pasaban hambre porque el que trabajaba era el padre de familia y no, al estar en guerra no puede traer comida, entonces provocó esa situación negativa. Y a rasgos generales hablamos de que Roma fue una cultura receptiva. O sea, que agarraba cosas buenas y malas las buenas, claramente, de otras sociedades, por ejemplo, de los griegos, la cuestión religiosa, el panteón de los dioses. Lo mismo con su religión. Hay una religión a rasgos generales receptiva, no es que te castigaba por tu religión y te imponía la religión romana, sino que habilitaba cualquier tipo de religión. O sea, si vos como hispano le rezabas a tus dioses, no importaba. Esto principalmente se encuentra fundamentado, y esto es una opinión mía, ya que el 100%, no, el 99% de las religiones a nivel europeo eran politeístas, o sea, muchos dioses, Hispania, Bretaña, las Galias, Germania, mismo los egipcios son politeístas, mientras que, o sea, que esto no chocaba con los romanos. Y además también porque estas religiones no tenían un sentimiento de resistencia, de, de salir, a ver, de romper con el molde socialmente hablando, políticamente hablando. Para nada, eran dioses que se dedicaban, dioses de guerra, del agua, para que justamente puedan hacer los cultivos, que tengan una fertilidad humana, o sea, para procrear básicamente. Pero hasta que llegue el judaísmo y el cristianismo, que son totalmente lo contrario, creen en un solo Dios, o sea que ya choca una cuestión con los romanos, y después porque por sobre todas las cosas, en general, por lo general no, en especial el cristianismo, tiene un valor de resistencia, de por romper con el molde. Nada más ni a menos con la cuestión del reino de los cielos. Entonces rompe con eso, es por esto que los cristianos fueron perseguidos por los romanos, principalmente. Sí, a rasgos generales es eso, Campbell. Y quizás para cerrar con lo de Toner, que hablé de la cultura en un capítulo anterior, creo, no sé si fue en este. A partir de la llegada de Augusto, justamente en la época imperial, la situación de la plebe, sí, la plebe, cambia mucho. Principalmente porque, en primera instancia, hay menos reclutamiento de guerra. Entonces, más tiempo está el padre de familia en la casa, con lo cual menos hambruna. Segundo, si hay guerras,
se da subsidios a las familias para que puedan sobrevivir mientras el padre está en guerra. Y segundo, tercero, lo de los juegos públicos, o el famoso pan y circo. Los juegos se manifiestan tanto en la lucha de gladiadores, la lucha de un ser humano contra un animal, animal con animal, juzgamiento de líderes políticos, de cristianos, también en el Coliseo, como también de criminales. Todo eso significó tanto, y también el circo máximo. El circo máximo, los circos, eran básicamente, ¿cómo se llama esto? Me sale la palabra. Se me fue el filtro, no sé por qué. Eran carreras de caballos, básicamente. Que bueno, al fin y al cabo, estos eventos multitudinarios son con el fin para que la plebe o la persona que no tiene para comer a veces, que es pobre y que está mal, a rasgos generales, tenga como un pasatiempo y decir, bueno, olvidarse de esa situación y entretenerse. Y también que el cristianismo tuvo gran influencia y gran apogeo en la plebe, ya que se veían, no sé la palabra, ya que se veían desprotegidos. Así que nada, acá terminaría el último video de Imperio. Sé que este video es muy largo, pero tenía que meter data importante. Y con esto termino. Y Roma, ya está. De Roma termina acá. Así que nada, espero que les haya gustado los videos, que les haya servido. Eh, y nada, que los disfruten y que sean de buen uso para ustedes. Así que nada, nos vemos en próximos encuentros y nada, saludos.